reconocer su autoridad. Muchas de las veces por alguna razón no reconocemos su autoridad, hermanos, pero déjeme decirle que voy a compartir algunos versículos donde nos enseña cómo Él tiene autoridad, hermanos. Y precisamente, rápidamente voy a explicarles sobre algunos versículos del Antiguo Testamento, pero también le voy a dar unos detalles más sobre el Nuevo Testamento. Rápidamente, algunos versículos recuerdan a Moisés, cuando estaban saliendo de Egipto, los estaba persiguiendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y de repente empezaron a clamar para que el Señor lo librara. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dijo: ¿por qué me claman a mí? Y le decía: marchen, dice en Éxodo ahí 14, 15 al 21, y le dice a Moisés: y tú alza la vara. Y dice ahí que extendió su mano sobre el mar rojo y Dios con viento hizo retroceder el agua, hermanos. Y ahí vemos esa situación tan especial que hemos visto en películas y hemos visto en muchas situaciones, cuando se abrió el mar y pasó el pueblo de Israel por medio de él, ¿verdad? Es una situación extraordinaria, una situación sobrenatural, en pocas palabras, que no es algo pero ahí podemos ver el poder de Dios, lo que puede hacer cuando Él quiere, cuando Él tiene un propósito. Y si se fija cómo es que lo hizo para ayudar a su pueblo. De la misma manera Él nos ayuda a usted y a mí. Amén. Y luego también en 2 Reyes 2:14, cuando Eliseo tomó el manto de Elías, dice ahí la palabra de Dios que se había caído y que golpeó el agua, diciendo esto: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el río Jordán se dividió en dos y Eliseo cruzó. Imagínense esas situaciones que para nosotros son algo ilógicas, pero para Dios no hay nada ilógico, porque Él tiene poder para hacer lo que Él quiere, hermanos, y usa a sus siervos y a sus siervas. También en Josué 10:12 al 13, cuando estaba el pueblo de Israel en guerra, dice que Josué oró a Dios, y luego dice que le dijo, después de la oración, le dijo al sol: detente. ¿Alguien recuerda esa historia? ¿Verdad? Y dice que el sol se detuvo y el sol se detuvo y la luna se paró por casi más de un día entero, hermanos. ¿Quién lo puede hacer, hermanos? Dios. Dios lo puede hacer. Porque cuando Él se va a manifestar, lo va a hacer con un propósito. Él se quiere glorificar a través de nuestras vidas. Él se manifiesta con su amor y con su poder. Entonces aquí podemos ver esos versículos y puede haber muchos más, donde habla que como Dios tiene, el Señor tiene poder sobre la naturaleza. Pero vamos a ver ahora sobre el Nuevo Testamento, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña, porque no es nuevo para Jesucristo esto que vamos a compartir, sino que ya se viene dando desde años cómo Dios se manifiesta con poder. Y vamos a ver ahí, acompáñame por favor, a Marcos capítulo 4, del versículo 36 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 36 al 41. Marcos 4, versículo 36 al 41. Va Jesús con sus discípulos y dice ahí, miren, 4, 36 y 41. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno,
Fíjese qué poderoso es, hermanos, que en medio de las dificultades el Señor se glorifica y hace lo que tiene que hacer, que incluso reprender al viento. Qué poderoso es que como nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él tiene autoridad sobre la naturaleza, y de la misma manera el Señor nos ayuda, hermanos, en toda situación de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros se recuerda cuando ha habido campañas que tal vez usted ha estado en otros lugares, pero que cuando de repente como que quiere llover o está lloviendo incluso, y se levanta una oración para que la lluvia cese? ¿Y qué sucede, hermanos? La cesa la lluvia. ¿Sí se fija que hasta en esos detalles el Señor nos ayuda, hermanos? Qué poderoso es nuestro Dios, que Él se manifiesta de gran manera sobre nuestras vidas, sobre nuestras necesidades, sobre las situaciones que nos rodean. Por eso nosotros debemos de tener fe, porque les dice, ¿y cómo no tenéis fe? Debemos de tener fe, hermanos, de que el Señor está con nosotros, que el Señor va a obrar de una forma u otra. Recuerden también, hermanos, porque muchas de las veces, mire, cuando usted va a su trabajo, a la escuela o donde vaya, cuando usted va seguro que va en su carro y que va a llegar. Usted no se levanta diciendo, a ver si mi carro no funciona, a ver si mi carro no se le para la batería, o algo sucede, o amanezco ponchado. No, usted va con la certeza de que va a llegar a su destino, ¿verdad? Y si se descompone el carro, usted sabe que puede agarrar un Uber o pide rayo, la ruta, lo que sea, pero usted tiene la certeza de que va a llegar a su destino. Eso es tener fe. Imagínense que esa fe la tengamos en el Señor. Señor, sabemos que tú vas a obrar, Señor, que tú tienes la última palabra, Dios, que en cualquier situación que nos pueda agobiar, Dios nos tiene la victoria. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y después de ahí, hermanos, que ya me voy a especificar más unas cosas en estos versículos, el capítulo 5, hermanos, después de esa tormenta llegan a un lugar de los Gadarenos, y dice ahí, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. En cuanto salió él de la barca, enseguida vino en su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que ya más adelante dice que no tenía uno, tenía más. Pero como el Señor nos va a mostrar, hermanos, que así como tiene poder sobre la naturaleza, también tiene poder sobre lo espiritual, y sobre todo espíritu, hermanos, se llame como se llame. Entonces dice ahí que en versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces a los montes, a los sepulcros, hiriéndose con piedras, hermanos. Imagínense la situación de este hombre, hermanos. Este hombre estaba acabado física y espiritualmente, nada se podía hacer contra esta situación. La gente de alrededor querían ayudarle, querían ponerle cadenas, querían ponerle ahí situaciones, pero ni eso podían, porque había una fuerza sobrenatural sobre este hombre. Y muchas de las veces nosotros pensamos que ante las adversidades de nuestras vidas, nosotros podemos llegar a tener hasta temor, porque nuestras vistas ven cosas en nuestras situaciones, pero no nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos naturales, ni incluso los espirituales, sino que confiemos en el Señor, que Él nos está ayudando en todo momento, en toda situación. Él tiene poder sobre cualquier situación de nuestras vidas, hermanos. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Entonces, este hombre, hermanos, toda la gente de alrededor sabía la situación, que tal vez tenía años, hermanos. No nos dice cuánto tenía así este hombre, pero este hombre tal vez tenía años. Imagínense la familia pensando que nada se podía hacer, que tal vez lo único que estaban esperando es que este hombre algún día se iba a morir en esos lugares, en los sepulcros, en los panteones. Tal vez pensaban de que este hombre, su familia, no, pues algún día nomás estamos esperando que nos diga que ya murió. Pero no, hermanos, déjeme decirle que Dios tiene la última palabra. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él se empieza a manifestar
con poder y gloria, hermanos. Él empieza a mostrar su interés en nuestras vidas, su amor, su poder. Y dice ahí, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Fíjese cómo el Señor empezó a reprender al espíritu que estaba en este hombre y le decía, te conjuro que por Dios no nos atormentes. ¿Cómo ellos saben la autoridad que Cristo tiene, hermanos? Tiene poder sobre ellos. Y luego decía ahí, versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Esto de cómo te llamas no siempre se da en una liberación, hermano. Todo depende como el Espíritu Santo nos guíe. Pero en esta situación el Señor nos hace ver que hay ocasiones que se le puede preguntar por algún propósito, no nomás porque sí. Es porque Dios quiere mostrarnos qué hay detrás de todo eso. Amén. Y luego le respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios. ¿Qué decía? ¿Qué hacían los demonios? Le rogaban a Jesucristo, hermano. Le rogaban diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Fíjese cómo es esta poderosa situación, que el Señor Jesucristo nos ha perdonado y nos perdona, hermanos, de nuestras situaciones, nuestros pecados. Pero, hermanos, ¿cómo ellos ya no merecen el perdón? ¿Cómo ellos ya no merecen el perdón como usted, como yo? Ellos ya son condenados. Ellos se rebelaron ante Dios y ya no tienen perdón. A la diferencia que usted y yo, cuando nos venimos con un corazón dispuesto, humillado delante de Dios, Él nos perdona. Él nos abraza con su amor. Él nos restaura, nos levanta. Por eso, hermano, me atrevo a decir que hasta los mismos demonios nos tienen envidia a usted y a mí. Porque usted sí se puede acercar a Dios. Usted sí se puede acercar a la presencia de Dios libremente. Y nada lo va a poder acusar, porque usted y yo hemos sido perdonados por Cristo Jesús. A la diferencia que ellos no. Entonces, la situación aquí, hermano, dice ahí, luego dice versículos 13, y luego Jesús les dio permiso. O sea, si Cristo quiere, lo hace, si no, no. Todo es como Él quiere hacer las cosas. Pero fíjese cómo sucedió aquí. Y saliendo aquellos espíritus del mundo, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Fíjese, hermanos, cómo es que la situación de este hombre no nos dice qué es lo que sucedía con él. Pero al final de todo eso es una enseñanza para nosotros que leemos la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios ha habido varias situaciones de espíritus, hermanos, incluso espíritu de mudez, que había nacido un niño, ¿verdad? Y cómo es que Dios se libertó, cómo lo libertó. Y en cada pasaje de la palabra de Dios nos enseña, hermano, cómo se debe tratar situaciones en el mundo espiritual. No todo es igual. No porque se hizo de una forma con uno, si tiene que ser igual con otro, sino como el Espíritu Santo nos vaya guiando. Amén. Y luego dice ahí, y vinieron a Jesús, y ven al que había sido atormentado. Versículo 13, y ahí el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, pero eso ya lo había leído. Y versículo 15, y vienen a Jesús, y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, hermanos. No solamente Dios lo libertó de un espíritu, sino de una legión. Y cómo el amor de Dios, hermanos, se manifiesta en su vida y en mi vida.
Y que nosotros mismos, hermanos, no nos podemos juzgar unos a otros porque Él nos demuestra su interés sobre nuestras vidas. Tal vez este hombre estaba en esa situación, tal vez usted está en otra o yo estoy en otra, pero al final todos necesitamos de Cristo Jesús de Nazaret. Todos necesitamos de su amor, de su presencia, de su poder, que nos ayude en todo momento. Alabado sea nuestro Dios para siempre, hermanos. Y dice versículo 16, y le contaron lo que había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Se asustaron, hermanos, de la maravilla del Señor. Si Dios tuvo el poder para librar a este hombre, hermanos, ¿qué no podrá hacer por nosotros? ¿Qué no podrá hacer por usted o por mí, hermanos? Se llame como se llame la situación, cualquier situación que usted puede estar, téngala por seguro que el Señor está para ayudarnos, por su amor a usted, por amor a mí. Él tiene misericordia para con nosotros, Él nos quiere ayudar, Él es nuestro abogado. Si Dios ayudó a este hombre, hermanos, habrá una situación que Dios no puede ayudarle a usted. Alguna situación de su matrimonio, alguna situación de sus hijos, incluso a una situación legal. Dios es justo, hermano, y Él obra en justicia. Él nunca nos va a dejar desamparados, hermanos. Nunca nos va a dejar desamparados. Incluso a veces, ocasiones que a veces nosotros tenemos la culpa, hermano, de nuestras malas decisiones, vienen consecuencias. Pero aún así, cuando usted y yo venimos humillados delante de Él, con un corazón humillado delante de Cristo, hermano, Él nos perdona, nos ayuda, nos restaura, nos levanta. ¿Qué tan grande es el amor de Dios hacia nosotros, hermano? ¿Por qué Dios nos ama tanto, hermanos? Somos su creación. Y si Dios nos ama tanto, hermanos, ¿por qué a veces nosotros no nos amamos los unos a los otros? ¿Por qué permitimos que el enemigo venga con pensamientos negativos a nuestra mente y nos quiere traer división, problemas entre nosotros mismos, hermanos? ¿Por qué permitimos eso, hermanos? Esto aplica aquí como en la iglesia, aplica en su casa, en mi casa, en todas nuestras situaciones. No permitamos que el enemigo meta ideas a nuestra cabeza. El enemigo nos puede hablar, pero al final usted y yo tomamos la decisión si lo escuchamos o no lo escuchamos. Y si no lo escuchamos, reconocemos que es Él. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo para reprender todo mal pensamiento, todo espíritu que quiera perturbar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Tenemos la autoridad de Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Tenemos el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, hermano, cuando estamos a cuentas con Dios, no hay nada que nos pueda detener, ni que nos aparte del Señor. No hay nada, hermano, que nos pueda confrontarnos, hermano, porque el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y luego mire cómo dice el versículo 18. Al entrar a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejese estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, hermanos. Fíjese, una persona que no conocía del Señor, que no estaba a cuentas con Dios, el Señor lo libertó, lo restauró, y ahora se convirtió en un discípulo para el Señor, que estuvo dispuesto a predicar su palabra, que estuvo dispuesto a predicar dentro de su hogar y fuera de su hogar. Imagínese, hermano, la situación cuando llegó este hombre a su casa, cuando todos los de su casa estaban esperando que se muriera, pero al final no fue eso. Imagínese qué gusto, alegría, emoción vieron ver a entrar a su familiar cuando lo vieron. Qué maravilloso es, hermano. Eso es lo que hace el Señor.
Es la obra de Dios. Imagínense decir, nosotros te esperábamos que te murieras, que nos dijera que ya te moriste en el panteón, pero ahora te vemos aquí sano, en su juicio cabal. Ya no te pegas, ya no gritas en los montes, ya no haces lo que, sino ahora eres libre porque el Señor te libertó. Y ahora ese hombre desde ese entonces empezó a predicar la palabra de Dios. De la misma manera, hermano, ¿cuántas veces Dios nos ha ayudado a usted y a mí? ¿Cuántas veces hemos visto la mano poderosa de Dios obrando en nuestro favor? Hay gente que necesita escuchar ese mensaje, hermano. Hay gente que necesita escuchar el mensaje de fe y esperanza, que le podamos decir, hay esperanza para tu vida. Que aunque diga, no, es que mira, mi situación es muy grande, muy grave. No, para Dios no hay nada imposible. Si tú te reentregas a Cristo de corazón, si tú te arrodillas delante de Cristo, Él tiene el amor y el poder para ayudarte. Y no solamente a ti, sino a los tuyos, a tu familia, a tu generación, porque lo que Dios hace en nuestras vidas, hermano, no solamente es para usted, para mí, sino para nuestras generaciones, para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, hermano. Dios quiere libertarnos, hermano, pero Él quiere manifestarse en nuestras generaciones. Que si usted y yo vimos la gloria de Dios, el Señor se va a glorificar aún más con nuestras generaciones. Por eso es importante que usted y yo conozcamos de Cristo, hermano, que nos metamos con Él, que nos pongamos a cuentas con Él, porque Dios quiere hacer cosas grandes a través de nuestras vidas, pero también de nuestras generaciones. Que imagínense que el día que nuestros hijos o nuestros nietos, bisnietos crezcan, que le digan, es que hubo un abuelo, bisabuelo o bisabuela que se levantó, se humilló delante de Dios, que ahora yo tengo lo que tengo por ello. Porque hubo alguien que estuvo intercediendo, que se levantó en oración e intercesión por mi vida, que ahora yo tengo lo que tengo porque esa persona se levantó en oración. Alabado sea nuestro Dios para siempre, hermanos. Por conclusión, hermano, porque sabemos que el clima está cálido, Jesucristo tiene poder y autoridad para ayudarnos en toda situación. En Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda, hermanos, en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Habrá algo que Jesucristo no tenga autoridad, hermanos? ¿Habrá algo que Jesucristo no nos pueda ayudar? ¿Habrá una situación incluso en nuestros sentimientos espiritual, alguna enfermedad física que Dios no nos pueda ayudar? No, hermanos. Para el Señor todo es posible. ¿Y usted o yo le creemos al Señor? ¿Creemos de lo que Dios puede hacer? ¿Creemos de que cómo se puede manifestar? ¿O solo creemos que Dios existe, hermano? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, no, pues creo que Dios existe. Pero otra cosa es decir, yo le creo al Señor. Yo creo de lo que Él puede hacer a través de mi vida. Porque Dios quiere usar a usted y quiere usar a mí, hermanos. Que lo levantemos, hermanos, en el nombre de Jesucristo con autoridad y poder. Para libertar al cautivo, para ayudar al necesitado, para ayudar a aquellos que están en medio de la aflicción. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí. No solamente es que Dios quiere usar nomás al pastor o al predicador. No, hermanos, Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. Fuimos diseñados con propósitos en la vida. Cada uno tenemos nuestros ministerios, nuestros dones, nuestro ministerio, pero el asunto es si estamos dispuestos a servir a Dios. Si estamos dispuestos a estar a cuentas con Dios. O si queremos ser un cristiano común. Un cristiano común, hermano, es de que escucha la palabra de Dios, viene a la iglesia, alaba a Dios, pero no se mete a más con Dios. Sí, como diciendo, con eso es suficiente. Y Dios respeta eso. Pero Dios te dice en esta hora, yo quiero darte más. Yo me quiero revelar más a tu vida.
Yo quiero hacer cosas grandes a través de tu vida. Yo quiero cumplir los propósitos en ti. Todo es si usted y yo lo queremos hacer, hermanos. Porque recuerda, el Señor nunca nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos. El Señor nos muestra la necesidad, nos hace ver la necesidad en otros, nos hace ver la necesidad que hay de predicar su palabra. Y al final uno dice: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Alabado sea nuestro Dios. Yo quiero invitarle, hermano, que pasemos